El asesino del Estado Dorado, también conocido como el desvalijador de Visalia, el violador del área este, el asesino del nudo de diamante o el acechador nocturno original, se trata de un asesino en serie, abusador sexual y ladrón que estuvo activo entre los años 1974 y 1986. Este criminal cometió 50 abusos sexuales en las áreas de Carmichael, Citrus Heights y Rancho Córdoba, al este de Sacramento, California, entre el 18 de junio de 1976 y el 5 de julio de 1979. Además, asesinó a 13 personas en el sur del mismo estado, entre 1976 y 1986. La cantidad de sobrenombres que se ganó este asesino se debió a que durante muchos años no se pudo determinar si todos los crímenes habían sido obra de la misma persona, por lo que no fue hasta el 2013 que se le dio el nombre de Golden State Killer, debido a que todos los crímenes tenían como característica común el haber sido perpetrados en el estado de California. El criminal recibió el alias del desvalijador de Visalia entre los años 1974 y 1976, cuando cometió su primer robo el 19 de marzo de 1974, en la ciudad de Visalia, donde robó $50 en monedas. Así, la costumbre del ladrón era irrumpir en casas para luego rebuscar y destruir las pertenencias y robar artículos de poco valor, dejando, usualmente, intactos los objetos costosos. Varios de estos robos solían ser cometidos en un solo día, como los 12 registrados el 30 de noviembre de 1974. Según la policía, el ladrón había planificado todo minuciosamente, desde las rutas a seguir, los puntos de acceso y el uso de guantes para evitar dejar rastros de sus huellas dactilares. Durante este mismo periodo, el criminal también cometió su primer asesinato, cuando el 11 de septiembre de 1975, irrumpió en la casa de Claude Snelling, de 45 años, un hombre quien ya había visto a alguien merodeando su propiedad, cerca a la ventana de su hija, alrededor de las 10 de la noche del 5 de febrero de 1975. El día de su asesinato, Snelling fue despertado por ruidos extraños alrededor de las 2 de la mañana. Horrorizado, corrió hacia la puerta trasera de su casa, en donde descubrió a un hombre con un pasamontañas que intentaba secuestrar a su hija. Aunque Snelling logró frustrar el crimen, recibió 2 impactos de bala que acabaron con su vida. Se reportó otro avistamiento del mismo enmascarado el 12 de diciembre de 1975, alrededor de las 8:30 de la noche, en una casa ubicada en el 1505 de West Cowia Avenue, donde William McGowan, un detective que vigilaba el garaje de la casa, logró que el intruso se quitara la máscara y aparentemente se rindiera, luego de que McGowan soltara un disparo como signo de advertencia. Sin embargo, el criminal sacó un revólver y disparó cerca a la cara del detective, rompiendo su linterna. Poco tiempo después, la policía llegó a la escena, pero, lamentablemente, el criminal consiguió escapar. Su periodo como el violador de la zona este sucedió entre los años 1976 y 1979, cuando el criminal se mudó al área de Sacramento en 1976. Su modus operandi era acechar vecindarios de clase media por la noche en busca de mujeres que estuviesen solas en casa. Los lugares preferidos por este criminal eran los que se encontraban cerca de los riachuelos, senderos u otros espacios abiertos que le facilitaran un escape rápido. A menudo llamaba por teléfono a sus futuras víctimas con el fin de averiguar sus rutinas diarias. Tiempo después, el criminal escogió como objetivo a las parejas a cuyas casas solía acceder por medio de las ventanas o puertas traseras. Una vez dentro,
despertaba a sus víctimas con una linterna y los amenazaba con una pistola, tras lo cual les vendaba los ojos y los amordazaba con toallas que él mismo había cortado en tiras. Generalmente, la víctima femenina era obligada a atar a su compañero con cordones de zapatos, para luego ser también amarrada y abusada sexualmente por el criminal. Con frecuencia, el criminal permanecía en las casas durante varias horas, tiempo que aprovechaba para saquear armarios y cajones, comer la comida de las víctimas y volver a ultrajar a las mujeres. Otro incidente relacionado fue el del asesinato de un joven matrimonio de Sacramento, sucedido el 2 de febrero de 1978. En este, Brian Marjorie, un policía militar en la base de la Fuerza Aérea de Mater, y su esposa Katie Marjorie se encontraban paseando a su perro, cuando fueron perseguidos y asesinados a tiros. Como el hecho tuvo lugar en Rancho Córdoba, un área cercana a otras localidades en donde el violador de la zona este había cometido crímenes anteriores, se pensó que el asesinato de los Marjorie también era obra del despiadado criminal. Esta sospecha también fue apoyada por el hecho que se encontró un cordón de zapato cerca de la escena del crimen. En 1979, el criminal se mudó al sur de California en donde continuó sus actos delictivos. Así, la nueva ola de crímenes empezó en octubre, en el condado de Santa Bárbara, extendiéndose los mismos hasta 1981, con un ataque individual sucedido en 1986. Los únicos sobrevivientes fueron las primeras víctimas, las cuales consiguieron alertar a los vecinos de la presencia del intruso, quien, finalmente, logró huir. Lamentablemente, las siguientes parejas no corrieron con la misma suerte, ya que eran ultimadas por disparos o golpes severos. En un inicio, se creyó que todo era obra del acechador nocturno, sobrenombre dado a Richard Ramírez, otro asesino en serie que cometió horrendos actos criminales durante la misma época. No obstante, pericias posteriores demostraron que el autor de los crímenes era otro hombre, a quien rebautizaron como el acechador nocturno original. Las primeras víctimas mortales de esta nueva etapa delictiva fueron Robert Offerman, de 44 años, y Deborah Manning, de 35, quienes fueron asesinados a disparos el 30 de diciembre de 1979. La policía descubrió que Offerman había logrado librarse de sus ataduras, por lo que creyeron que se habría lanzado sobre el asesino para intentar neutralizarlo. A esta pareja le siguieron Charlene Smith, de 33 años, y Lyman Smith, de 43, quienes fueron ultimados el 13 de marzo de 1980, luego de ser golpeados hasta la muerte con un leño. Meses después, el 19 de agosto de ese mismo año, Keith y Patrice Harrington, ambos de 27 años, fueron asesinados a golpes en su casa situada en Cockleshell Drive. El 6 de febrero de 1981, Manuela Bittun, una joven de 28 años, fue abusada y asesinada en su casa de la ciudad de Irvine. Aunque las autopsias revelaron que había sido golpeada y atada, no se pudieron encontrar armas homicidas ni ataduras en la escena del crimen. En cambio, su televisión fue hallada en su patio trasero, lo que llevó a pensar que se trataba de un intento del homicida por fingir un robo fallido. Tiempo después, el 27 de julio del mismo año, el delincuente entró a la casa de Cherry Domingo, de 35 años, y Gregory Sánchez, de 27. La policía descubrió que aunque Sánchez no había sido atado, recibió un disparo que hirió su mejilla, tras lo cual fue asesinado a golpes con una herramienta de jardín. Por su lado, se supo que Cherry había sido abusada, falleciendo poco tiempo después debido a la pérdida de sangre. Finalmente, el 4 de mayo de 1986, Janelle Cruz, de 18 años, fue también abusada y ultimada a golpes en su casa de la ciudad de Irvine. En un inicio, las autoridades no estaban seguras de afirmar que todos los crímenes antes mencionados estaban relacionados.
Así, mientras que un detective de Sacramento creía que el violador de la zona este era el responsable, el departamento del sheriff del condado de Santa Bárbara decidió atribuirlos a un criminal local. Por otro lado, el hecho de que los crímenes ocurrieron en puntos demasiado alejados confundía a los investigadores, los cuales siguieron pistas falsas, las cuales señalaban como sospechosos a hombres relacionados con las mujeres asesinadas. Asimismo, diversos detectives del departamento del sheriff del condado de Sacramento quisieron relacionar los crímenes cometidos por el acosador nocturno original con los perpetrados por el violador de la zona este. Esto debido a que el modus operandi de ambos criminales era similar y porque uno de los asesinatos del acosador nocturno original sucedió en Ventura, a 40 millas de Goleta, mientras que los asesinatos restantes tuvieron lugar en el condado de Orange en California, situado a unas 90 millas más al sureste, lugar en donde operó el violador de la zona este. Sorprendentemente, 10 años después de la muerte de Janelle Cruz, la última víctima, se descubrió una muestra de ADN en su cuerpo, la cual correspondía con el ADN encontrado en los cuerpos de los Harrington, octava y novena víctima respectivamente, y en el de Manuela Bittun, quien fue la 10ª víctima. Tiempo después, se descubrió que el mismo perfil de ADN coincidió con muestras encontradas en los asesinatos de Domingo y Sánchez, 11ª y 12ª víctima, y en el de los Smith, quienes fueron la 6ª y 7ª víctima. Finalmente, se descubrió que el ADN también concordaba con 2 casos de abuso sucedidos en el condado de Contra Costa a fines de la década de los 70. En 2001, las autoridades lograron elaborar un perfil genético del sospechoso, gracias a una muestra de semen recogida en una de las escenas del crimen. Más tarde, el 15 de junio de 2016, el FBI publicó nuevos bocetos del criminal, hechos a partir de testimonios de las víctimas y de investigadores. Asimismo, se anunció una recompensa de $50,000 a quien proporcione más información que conduzca a la captura del criminal. Lamentablemente, el código de ADN recogido en 2001 no pudo aportar nada a la investigación, ya que no se encontraba registrado en ninguna base de datos policial. Sin embargo, Paul Halls, un investigador retirado de la oficina del fiscal de distrito de Contra Costa y antiguo investigador del caso, decidió subir la muestra a GEDmatch, una base que almacena datos de perfiles genéticos, la cual es de libre uso. Así, se empezó a rastrear a familiares lejanos del sospechoso y, finalmente, luego de 17 años, todas las pruebas se cerraron en torno a un hombre llamado Joseph James DeAngelo. Cuando los forenses compararon dichos resultados con otra muestra de ADN obtenida de este hombre, no cabió duda de que se trataba del asesino en serie que habían estado buscando por tanto tiempo. Así, el 25 de abril de 2018, las autoridades anunciaron el arresto de Joseph James DeAngelo, un policía retirado de 72 años. DeAngelo nació el 8 de noviembre de 1945 en Bass, Nueva York, hijo de Joseph James DeAngelo, un sargento del ejército de los Estados Unidos, y Kathleen Louise DeGrood. Se sabe que cuando era pequeño, DeAngelo presenció la violación de una de sus hermanas por parte de 2 soldados en una base aérea americana en Alemania Occidental, donde su familia residía en ese momento. Además, después de su condena, una de sus hermanas diría a la policía que DeAngelo había sufrido de abusos mentales y físicos por parte de su padre. En 1961, durante su adolescencia, DeAngelo empezó a acumular un historial de robos y crueldad animal, mientras que en septiembre de 1964, se uniría a la Armada de los Estados Unidos, sirviendo durante 22 meses en la Guerra de Vietnam. Años después, en 1968, asistiría a Sierra College, en Rocklin, California, donde se graduaría en Ciencias Policiales.
Allí conoció a Bonnie Jean Caldwell, con quien se comprometería en 1970. Sin embargo, Caldwell decidió romper la relación, luego de que DeAngelo la amenazara con un arma para que se casara con él. En 1971, el criminal estudiaría en la Universidad Estatal de Sacramento, donde obtendría una licenciatura en Derecho Penal, tras lo cual, desde mayo de 1973, se desempeñaría como policía de la unidad de robo en Exeter, California, puesto que ocupó hasta agosto de 1976, cuando empezó su servicio en la ciudad de Auburn. No se quedaría en este puesto durante mucho tiempo, ya que DeAngelo sería despedido en julio de 1979, luego de que fuera arrestado por el robo de un martillo y un repelente para perros, tras lo cual fue sentenciado a 6 meses de libertad condicional. Este hecho enfurecería tanto a DeAngelo, que incluso amenazó de muerte al jefe de policía. Cuando fueron entrevistados, sus ex colegas recordarían que el comportamiento del criminal siempre fue distante y serio. Se desconocen los empleos que tuvo DeAngelo durante los años 80. Sin embargo, se sabe que desde 1990 hasta su jubilación en 2017, trabajó como mecánico de camiones en un centro de distribución de Save Mart Supermarkets en Roseville. Otro dato que se descubrió luego de que fuera apresado, fue que en noviembre de 1973, DeAngelo contrajo nupcias con una mujer llamada Sharon Marie Huddle, con quien tuvo 3 hijas. Aunque la pareja ya estaba separada desde 1991, el divorcio se formalizó recién en 2018, cuando Huddle descubrió el pasado criminal de DeAngelo. Durante su juicio, llevado a cabo en 2020, inexpresivo y silencioso, DeAngelo escucharía los testimonios de las víctimas, tras lo cual, exclamaría, «He escuchado todas sus declaraciones. Todas y cada una. Y realmente pido perdón a todos a los que hice daño». La apariencia de anciano frágil que DeAngelo pretendía dar a la audiencia, cuando se presentó a la corte en silla de ruedas, fue desbaratada por la fiscal de Sacramento, Maurice Schubert, quien tiempo después, mostró un video en el que se podía ver a DeAngelo ejercitándose sin problemas en su celda. Esto era signo inequívoco de que el criminal poseía una destreza y agudeza mental capaz de engañar a cualquiera. Finalmente, el 29 de junio de 2020, DeAngelo se declaró culpable a fin de evitar la pena de muerte y, en su lugar, optar por la cadena perpetua sin libertad condicional. Así, el criminal fue condenado a 11 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional, cerrando de esta manera una investigación que tuvo en vilo a las autoridades por casi 50 años. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.